Este no es un tutorial de trémolo. Yo sé que esta es una de las técnicas más lindas de la guitarra clásica. Seguramente todos nosotros queremos tocar piezas como Recuerdos de la Alhambra, Un sueño en la floresta o El último trémolo de Barrios. Pero hoy les quiero presentar una serie de ejercicios previos que he ido desarrollando con el paso de los años que considero pueden ayudar a trabajar este tipo de piezas antes del trémolo. Hace muchísimos años yo estaba trabajando esta pieza con un estudiante y le pedí que cantara la melodía. ¿Y saben qué cantó? Cantó lo que va tocando el pulgar, que como muchos de ustedes saben es el arpegio de los acordes. Y a mí me extrañó porque esta persona era musical, tenía un buen entendimiento de la guitarra, pero por alguna razón había empezado a estudiar tan lentamente el trémolo que su oído estaba centrado en el movimiento del bajo, que tenía un poco más de interés, mientras que el trémolo en sí, que es la melodía, esta es la razón de ser del trémolo, es poder prolongar una melodía. Él se había perdido de vista que esa melodía estaba ahí y su oído estaba centrado en las notas que tenían un movimiento más constante. Y ahí fue donde yo pensé que tal vez era una buena idea hacer algunos ejercicios previos que nos permitieran incorporar la música, trabajar con la mano izquierda y sí, ¿por qué no? Algunos ejercicios previos de mano derecha, pero antes de concentrarnos específicamente en la técnica del trémolo. Y eso es lo que les quiero compartir hoy. Si nunca han tocado una pieza con trémolo, este es un buen punto de partida. Y si ya tienen alguna pieza con esta técnica, pueden incorporar estos ejercicios para complementar el trabajo técnico. Yo les prometo que en un futuro video me voy a meter en la boca del león y voy a hacer un video sobre la técnica específica. De hecho, he estado trabajando y probando nuevas ideas y eso también lo quiero compartir en un próximo video. Hoy vamos a trabajar con la primera parte de Recuerdos de la Alhambra, pero por supuesto pueden usar esto con cualquier pieza que tiene trémolo. Cuando vemos la partitura, lo que nos encontramos es esto. Y aquí ya podemos sentirnos intimidados de ver este montón de notas que tenemos en la página y automáticamente entramos en un estado psicológico de lucha. Sabemos que tenemos una tarea difícil por delante y ya desde ese momento estamos entrando con una mentalidad un poco difícil para poder superar este tipo de técnica. Por eso vamos a empezar concentrándonos en la parte musical. Les propongo empezar desde lo más simple e ir agregando elementos poco a poco para que este trabajo sea un poco más digerible. El ejercicio número 1 que vamos a hacer es trabajar la melodía sola. Cuando eliminamos el trémolo y simplificamos la melodía, nos encontramos con esto. Una melodía muy simple en métrica de 3/4, con figuras tan simples como blancas, negras, blancas con puntillo. Y aquí tenemos que empezar a notar que esta primera parte está formada con frases de 4 compases, que generalmente tienen este patrón rítmico. Esa sería la primera frase. 1, 2, 3. Segunda frase. Tercera frase. Cuarta frase. Y última frase. Ven, tenemos una sensación rítmica de 1, 2, pam, 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 pam. Hay un movimiento hacia la nota larga. Y aquí lo que les recomiendo es tocar la melodía libremente, con cualquier digitación. Pueden buscarla en tercera cuerda, en segunda, en primera, no importa en cuál cuerda ustedes toquen esto, no tienen que seguir la digitación que se va a usar al final, sino la idea es simplemente familiarizarse y tocar esta melodía de la mejor manera, porque este es el objetivo principal de esta pieza,
que esta melodía cante y esté suprema volando encima de los arpegios. Una vez que estamos muy familiarizados con la melodía, en el ejercicio 2 vamos a agregar el bajo. Al agregar el bajo, ahora tenemos el soporte armónico más importante. En una textura muy simple, solamente tenemos la melodía más aguda y la voz más grave del bajo. Pero esto también nos ayuda a familiarizarnos con la sonoridad. Y aquí también pueden tocar con cualquier digitación. En mano derecha yo voy a tocar el pulgar para el bajo y la voz superior la puedo tocar con el índice o con el medio, como quiera. Puede ser algo así. Esto lo pueden practicar con diferentes digitaciones, aunque ahora estamos un poco más limitados porque tenemos el bajo, pero también se podría hacer, por ejemplo, aquí arriba. Vean que estos dos primeros ejercicios los podemos hacer a una velocidad rápida y eso es muy bueno porque nos ayuda a asimilar la melodía desde su ritmo, desde su métrica, desde su fraseo de 4 compases. Que esto es tal vez lo que le pasó a ese estudiante mío. Como estaba estudiando tan lento, no sentía esta gran frase y se concentraba en el pulgar. En el ejercicio 3 vamos a tocar la armonía y cantar la melodía. En el caso de esta pieza, la armonía es muy sencilla. Empezamos en la menor, do mayor, fa mayor y mi 7, la 7 y re menor, fa mayor y mi 7, en el ejercicio número 4 vamos a agregar el arpegio del pulgar. Ahora sí vamos a utilizar la digitación final. En este caso yo me voy a quedar con la digitación más tradicional, pero sé que existen otras posibilidades. Ustedes pueden usar la que quieran, pero el ejercicio sería exactamente el mismo. Esto se vería así. Aquí estoy usando el dedo anular como un punto de apoyo cuando estoy tocando la melodía en segunda cuerda. Esto me da estabilidad. Y estoy repitiendo el dedo medio para tocar la melodía. Y ven, tengo el anular aquí como un punto de soporte. Ahora, como la melodía pasa en la primera cuerda, por supuesto que voy a tocar con el anular y voy a soltar ese dedo. Ahí otra vez lo utilicé. Ahí tengo siempre el anular.
es tan sencillo como parece. De hecho, yo hice varias tomas porque me estaba equivocando y estaba buscando una toma limpia para el video, pero es normal si se empiezan a equivocar porque aquí también estamos trabajando a una velocidad rápida con los saltos que tiene el pulgar entre cada cuerda y también en trabajar los traslados de mano izquierda. Así que este ejercicio requiere trabajo, pero es posible y podemos sentir la melodía con el acompañamiento a una velocidad un poco más rápida. En el ejercicio 5 vamos a tocar la melodía con corcheas, o sea, cada vez que el pulgar toca, nosotros también vamos a tocar la melodía. Es muy similar al anterior, pero ahora la voz superior está muchísimo más llena. Este ejercicio es muy similar al anterior. Voy a usar el anular en primera cuerda como un punto de apoyo y generalmente yo toco la melodía repitiendo el dedo medio. Y cuando llegamos a melodía en primera cuerda, generalmente uso el anular. Pero esto no es tan estricto. Lo importante es que se repita la melodía con cada vez que se toca el pulgar. Así. En esta versión podemos empujar el límite de la velocidad y ver qué tan fluido lo podemos tocar, algo así. Ahí tuve un par de notas sucias, pero esta es la toma 1 y lo quiero dejar así. Es normal tener algún tipo de error, pero la idea es buscar esta fluidez y esta velocidad. Si este último ejercicio sale bien, ahora podrían practicar una pequeña variante que es separar el pulgar de la melodía. Y en este caso les recomendaría usar ahora sí el dedo anular, porque ese es el primer dedo que toca en el trémolo. Esto se vería así. Ya no voy a tocar la melodía repitiendo con el dedo medio, sino que voy a tocar con el dedo anular. Pulgar, anular. Así. Creo que estos ejercicios previos nos pueden ayudar muchísimo a trabajar con esta pieza antes de la técnica específica del trémolo. Cuéntenme qué les parece, si los consideran útiles, si ya los habían hecho o es algo nuevo. Me encantaría saber sus opiniones, si tienen algunas otras ideas. Como siempre, les deseo una excelente semana, una excelente práctica y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.